Ministro, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo le va? Bien, bien, muy bien. Gracias por atendernos. ¿Macri está nervioso? ¿Qué le pasa a ustedes? ¿Ustedes qué piensan que le está pasando a Macri? No, a ver, yo ayer vi varias intervenciones de Macri y los Penato, todas referidas al tema ficha limpia y a acusar y responder comentarios, todo sobre ese tema. Y me pareció que al final, con esto de la alucinación, creo que fue, sí, que había perdido un poco la compostura. Él siempre ha sido un dirigente correcto, en que ha hablado haciendo sus cuestionamientos también, pero siempre con corrección. Y ya me pareció que en este caso se fue de los cánones normales que puede tener el debate político, sobre todo de alguien que siempre se ha manifestado como, no como un aliado, como alguien que piensa, que tiene las mismas ideas sobre la Argentina y el futuro del país, ¿no? Así que nada, me preguntaron sobre eso y yo hice ese comentario. Claro, mire, le hago escuchar justo la frase, le hago recordar a la gente, ¿no? Lo que dijo Mauricio Macri sobre el pacto, precisamente. Para mí ha sido una infinita desilusión, porque es una alucinación, una seria alucinación, es un disparate cósmico lo que acabamos de escuchar, y la verdad que, bueno, estoy tratando de reflexionar qué es lo que está pasando, porque la verdad que me da mucha tristeza. Una alucinación cósmica, dijo Franco. Entonces, la verdad, no sé qué es una alucinación cósmica, pero me sorprende que haya utilizado términos un poco extravagantes, ¿no?, para hacer referencia a su cuestionamiento a una expresión del presidente Milei, porque en definitiva lo que hace el presidente es contestar también posiciones que ha expresado el expresidente Macri y Silvia Penato, ¿no?, como responsabilizándolo al gobierno de algo en el que el gobierno no tiene ninguna responsabilidad. Al contrario, el presidente presentó un proyecto sobre ficha limpia que fue aprobado en diputados y que nosotros pensamos que iba a ser aprobado en el Senado con 38 votos. Era lo que creíamos, y después lamentablemente no fue. Claro. Pero echarle la responsabilidad o culparlo al gobierno, al presidente sobre esto es una... está absolutamente fuera de lugar, ¿no? Es lo que pienso yo. ¿Ustedes desmienten terminantemente esa teoría, esa creencia que tiene Mauricio Macri, que pactaron con Rovira? Absolutamente, no hubo ningún pacto con Rovira. El presidente lo dijo con toda claridad, que apenas lo conoció hace unos años en una visita a Misiones, creo que fue, donde tuvo un intercambio con él, pero que no tiene un trato con Rovira como para... que se pueda pensar que hizo un acuerdo con él, en absoluto, ¿no? Así que no, eso es totalmente falso, y llama la atención que tanto Macri como los Penatos se hagan ecos de trascendidos que nunca fueron hechos palabras directas de Rovira, ¿no? Con lo cual yo lamento mucho que se haya llegado a este extremo, solamente por lo que tiene que ver con una campaña electoral para elegir legisladores en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Me parece un exceso, como también me parece un exceso que se pretenda montar toda la campaña de la ciudad sobre este hecho y no hablar sobre los temas concretos de la ciudad y sobre cuáles son los cuestionamientos, ¿no? Con lo cual yo no me quiero meter en la campaña de la ciudad porque no es mi función, pero sí me parece que tanto el expresidente como Silvia Penato se montaron sobre un hecho de trascendidos para hacer campaña en la ciudad, para tratar de desprestigiar la palabra del presidente o al candidato de la Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ahora, Guillermo, digamos, la verdad que la campaña ha subido de un tenor y esta expresión va por mi cuenta, van cascotazos de un lado a otro. El PRO les dio gobernabilidad al gobierno. ¿Es factible, después de toda esta pelea, hacer un acuerdo en la provincia de Buenos Aires? A ver, yo creo que reconozco, y lo he dicho montones de veces, que el PRO ha apoyado y acompañado a la Libertad Avanza en el Congreso, y seguramente sin el apoyo del PRO, muchas de las leyes que aprobamos e incluso
de los vetos de leyes que impactaban en el equilibrio fiscal nos han ayudado a sostenerlo, por lo cual no tengo absolutamente ninguna duda de cuál ha sido la actitud del PRO durante todo este periodo. Pero, digamos, aquí se trata de otro problema, ¿no? Se trata de analizar las conductas de cada uno en la campaña de la Ciudad de Buenos Aires. Y eso me parece que es inaceptable, ¿no? O sea, hacer acusaciones que no tienen sustento para privilegiar la posición del PRO en una campaña en la ciudad, me parece que está fuera de lugar. Y eso fue, me parece, lo que nos distanció fundamentalmente, y trataremos de recomponerlo. A ver, yo no tengo nada, al contrario, yo siempre he sido muy respetuoso, incluso con el presidente Macri, ¿no? Siempre lo he tratado con respeto y he apreciado sus opiniones, etcétera, pero acá me parece que se le fue la mano, ¿no? Decir, ¿cómo es esa frase? Alucinación cósmica. Sí, me parece, es un poco extravagante eso, ¿no? Le digo que alucinación lo buscamos en el significado, dice, consiste en percibir cosas como visiones, sonidos, olores que parecen reales, pero que no lo son. Estas cosas son creadas por la mente, o sea, es una acusación muy fuerte contra Milei. Y bueno, es lo mismo que yo diga, también es una alucinación lo que Macri y los senatos dicen sobre el gobierno en el tema de ficha limpia, ¿no? Porque en definitiva es sobre el mismo tema. Entonces, una acusación fue respondida con otra, ¿no? Claro. Me parece que es lamentable. Yo, la verdad, me parece que esto no debiera existir entre fuerzas que sostienen principios bastante parecidos, pero digamos, no fue el presidente Milei el que comenzó con este tipo de acusaciones, ¿no? Ministro, buen día, soy Marieldi Lenarda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, María? ¿Cómo está? Bien, muy bien. Usted dice que no fue el presidente, pero en realidad todo se origina a partir del cambio de los votos de los dos senadores misioneros y de la acusación del propio presidente que dice que Macri hizo un pacto con Cristina. Voy por partes. Usted, que es un hombre acostumbrado a negociar, a contar los votos, al poroteo, a saber hasta último minuto, digo, si sale o no, con la experiencia, digamos, que tiene cada vez que el gobierno manda una ley al Congreso. ¿Qué pasó con los dos misioneros? Porque realmente, si no, no se entiende. Digo, partamos de ahí y nadie pone el foco verdaderamente en ellos. Sí, pero María, eso yo creo que es algo que tienen que responder los dos senadores que cambiaron el voto. ¿Y ustedes le pidieron explicaciones desde el gobierno? Digo, porque si bien son de una provincia, usted como ministro del Interior, jefe de gabinete, digo, tiene trato con el gobernador de ellos, con Rovira. Y porque el gobierno presentó el proyecto, además. Sí, bueno, como el gobierno presentó el proyecto y se aprobó en diputados, nosotros, por supuesto, en el Senado también conversamos con los senadores. Yo hablé con el mismo día, hablé con el presidente de nuestro bloque, con el senador Atauche, y lo consulté sobre la seguridad y la confianza en que tuvieran los votos de los 38 que se habían comprometido, y él me dijo que está absolutamente confirmado. Claro, usted llegó a decir, llegó a decir públicamente que los 38 votos estaban. Así es, lo dije antes. Sí. Pero digo, vuelvo en el después, ministro. Se dan vuelta, no sale la ley, se genera todo este entuerto. ¿No los llama nadie del gobierno o usted les dice, che, ¿qué pasó? No, la verdad que no, yo no he hablado con los misioneros, porque los misioneros no han recibido llamadas, ¿no? Y ellos no han explicado. Yo creo que ellos son los que tienen que explicar públicamente, y no por trascendidos, explicar públicamente por qué votaron de esa manera, ¿no? No es una responsabilidad, nuestra. Si nosotros hubiéramos sabido, hay dos cosas importantes. La primera es que nosotros planteamos, firmen todos, como este es un tema de una votación ajustada claramente, se planteó, firmen todos, y lo planteó el senador Atauche, firmemos todos los que estamos para votar a favor, y eso fue rechazado por algún legislador, algún senador nacional del PRO, ¿no? Como diciendo, no, nosotros no tenemos por qué firmar nada, nosotros estamos, etcétera. Tal vez si se hubiera firmado, hubiera estado ahí el compromiso de si estaban o no estaban. Claro. Si nosotros hubiéramos sabido que los votos no estaban,
hubiéramos retirado el proyecto de la sesión, no lo hubiéramos tratado, ¿no? Porque la verdad es que llevar un proyecto del presidente para que sea rechazado no tiene ninguna lógica, ¿no? Entonces, digamos, bueno, todo esto es lo que generó después las distintas reacciones. Nosotros estamos convencidos que actuamos correctamente y como debe actuar un partido que obviamente está en minoría en ambas cámaras, muy minoría, y que necesita de acuerdos para obtener mayorías. Así que nosotros hicimos todo lo que podemos hacer. Cuando no aceptaron firmar previamente el acuerdo con la sanción del proyecto, nos quedamos con lo que cada senador había confirmado, ¿no? Ministro Rodrigo Alegre, soy. Buen día, ¿cómo le va? Buen día. ¿Por qué, digamos, el presidente Javier Milei se encarniza más con Mauricio Macri o Silvia Los Penato o el PRO y no con Carlos Rovira, que es el que gobierna la provincia y en todo caso el que había dado a través de sus diputados un primer guiño al proyecto del ministro Petri de ficha limpia en la Cámara de Diputados y no así en la Cámara de Senadores? No, a ver, yo creo que la respuesta del presidente tiene que ver con las acusaciones que partieron inmediatamente del PRO, tanto de la diputada Loxenato como del presidente Macri, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta del presidente tiene que ver con esto, porque en definitiva, si uno analiza todos los comentarios que ha habido, yo recuerdo haber leído un comentario de uno de los analistas políticos más reconocidos en el país que dijo: esto es un acuerdo del kirchnerismo con Rovira, para que no le presenten lista en Misiones, él acordó que retiraba su voto de la ficha limpia. Después comenzaron las distintas apreciaciones, porque todos tienen algo que podía... después dijeron que el presidente Milei había acordado con el gobierno de Misiones para poder confrontar en una elección nacional contra Cristina Kirchner. Claro. Y después dijeron también que el presidente Milei había acordado que no se aprobara ficha limpia para poder echarle en cara al gobierno, perdón, que el presidente Macri había acordado que se rechazara ficha limpia para después poder tener un tema de campaña en la ciudad de Buenos Aires, encontrándole a la Libertad Avanza la no aprobación de la ley. Entonces, todos pueden tener un argumento. Lo que yo planteo y he planteado desde el principio es que nosotros teníamos los votos, que se dieron vuelta 2 de los votos que había, y que nosotros no vamos a presentar, como lo dijo el presidente Milei con mucha claridad, Sí. ¿Cómo voy a presentar yo un proyecto de ley que sea rechazado y que después me puedan encontrar a mí que soy el responsable? Pero ustedes quieren confrontar con Cristina, o sea, porque inmediatamente después de que se cayó la ley, hubo varios tweets de Adorni, Patricia Burri, creo que el presidente, como diciendo, la opción es libertad o la libertad o Cristina, digamos, ¿no? Bueno, a ver, nosotros nunca tenemos problema de confrontar ideas con quien sea. Si nos toca confrontar en algún lado, pues tampoco sé si Cristina Kirchner va a ser candidata o no, no está claro, ¿no? El kirchnerismo el justicialismo tiene 2 posiciones, una del kirchnerismo y otra de peronistas tradicionales. No Sí. sabemos finalmente cómo se va a presentar la elección, pero no tenemos problema de confrontar con nadie. Si es con Cristina, confrontaremos con Cristina, pero para nosotros no es un problema. Tenemos claro qué es lo que hay que hacer con el país, hacia dónde queremos llevarlo. Estamos teniendo éxitos importantes en el primer año y 5 meses que llevamos de gestión. Hemos conseguido resultados que ningún gobierno en la Argentina ha conseguido en tan poco tiempo, y eso me parece que es lo importante, ¿no? Haber reducido la inflación, tener crecimiento económico, sacar 10 millones de personas de la pobreza. Todos esos son resultados que nadie ha obtenido en tan poco tiempo. Ministro. Y que vamos a seguir, van a profundizarse, ¿no? ¿Qué tal? Buen día, Bruno Giacono lo saluda, ¿cómo está? Lo quiero llevar nuevamente al posible acuerdo en la provincia de Buenos Aires. ¿Se puede dar un acuerdo de dirigentes y no de espacio? Por ejemplo, Diego Santilli o Cristian Ritondo, ¿le gustaría que sea un acuerdo de dirigentes, que por ejemplo esos 2 dirigentes se puedan sumar al espacio? ¿A la Libertad Avanza? A mí me parece que todo lo que pueda hacerse por fortalecer una fuerza que exprese las ideas de la libertad es positivo.
sea de la forma que sea. Me parece que las formas es lo menos relevante, si es un acuerdo de partidos, si es un acuerdo de dirigentes, siempre y cuando se fortalezca la propuesta de la libertad, a mí no me tiene sin cuidado. Lo importante es poder derrotar a las ideas populistas y estatistas que han tenido mayor relevancia en la Argentina en los últimos tiempos y que han llevado al desastre político, institucional y económico en el que encontramos la Argentina en diciembre del 2023. Ministro, buen día, soy Diego Esteves. Obviamente que debe estar al tanto, ¿no?, de cómo amaneció la Argentina hoy con este accidente gravísimo sobre la Ruta 3 con 4 muertos, y lo que uno se pregunta es qué pasa con la obra pública, no tan necesaria en muchas rutas nacionales que están en estados paupérrimos y que en parte provocan accidentes como el de hoy. Bueno, el estado de la infraestructura vial, así como el de otras infraestructuras en la Argentina, es lamentable. Y esto, ustedes comprenderán que no se le puede exigir a un gobierno que lleva 1 año y medio de asumido que dé una respuesta y una solución a estos problemas. Porque primero, para que existan inversiones en infraestructura, tiene que existir una estabilidad económica que la Argentina no tenía, ¿no? Ustedes imagínense, un país con un déficit del 15% del Producto Bruto, ¿cómo hace para construir 100 metros de ruta? Es imposible. Entonces, primero hay que solucionar los temas macroeconómicos y después encontrar los mecanismos a través del sistema de concesiones para que inversores privados puedan desarrollarlos. Pero ningún inversor va a llevar adelante una concesión o ser concesionarios de obra pública si no tiene la situación macroeconómica estabilizada, si no existe confianza, si no hay crédito para la Argentina, si no hay, si la Argentina no tiene acceso a los mercados internacionales de crédito, como estamos, bueno, hoy creo que desde ayer Fitch nos ha mejorado la calificación crediticia de la Argentina. Son datos importantes y relevantes, ¿no? Yo creo que estamos en un camino positivo que genera expectativas favorables, y con el tiempo todos estos problemas de infraestructura se van a ir solucionando. Yo estuve, lo contaba un colega de ustedes en otra radio de Interior hoy hace un rato, yo estuve en Bahía Blanca con el presidente después de las tormentas, ¿no? Y ahí recorrimos zonas afectadas, por supuesto, y me acuerdo que cruzamos una parte, un camino de la Ruta 3 que estaba absolutamente destruido, y vimos una interconexión de la ruta, una obra realmente enorme, totalmente abandonada, con puentes que cruzaban la ruta que estaban sin terminar. Bueno, esto es producto de la desidia de años de falta de inversión y de corrupción. Es cierto lo que usted dice, Franco, pero también es cierto que desde que comenzó el gobierno por la política de recorte fiscal tampoco se hizo nada. Pero Marcelo, vuelvo a lo que le decía al principio. Ustedes no pueden pedirle a un gobierno que recibe el país en este estado que comience a realizar inversiones inmediatamente, porque fíjense ustedes, yo recuerdo, seguramente ustedes también, ese discurso que para mí es histórico del presidente frente al Congreso, cuando prácticamente en el comienzo de su discurso dijo: no hay plata. Y eso es cierto. Entonces, un gobierno que comienza sin plata, que tiene que arreglar la situación macroeconómica del país, que tiene que cortar un déficit de 15 puntos del Producto Bruto, ¿cómo hace para invertir? ¿De dónde sacan los fondos para invertir? Pero esto es lo que hay que comprender, ¿no? No, es correcto eso, pero tampoco se hizo un plan privado para convocar a los privados para... Bueno, se está haciendo, ¿no? Está en trámite la primera etapa de la concesión vial de todas las rutas de transporte de cereales, fundamentalmente Entre Ríos, etcétera, parte de Santa Fe, y se va a seguir haciendo. Hay un programa para llevar adelante eso, pero esas cosas no se hacen de un día para otro, ¿no? A ver, la última. Ministro, al día siguiente de la caída de la votación de ficha limpia, ante un proyecto del senador Romero para ampliar la Corte Suprema de Justicia de 5 a 7 miembros. La pregunta es, ¿está en la agenda del gobierno llenar las vacantes que faltan de la Corte Suprema de Justicia y, en todo caso, si no, ampliarla en el corto plazo? Bueno, yo no diría que en el corto plazo. Creo que son temas que demandan conversación y negociación para construir mayorías,
la iniciativa del senador Romero es una iniciativa particular de él. Tendremos que analizarla y conversarla con quienes estén dispuestos a apoyarla y ver si en este caso se consigue la mayoría. Mire, esto es muy sencillo. El Senado necesita 2/3 de los integrantes para poder aprobar el pliego de un miembro de la Corte. Bueno, digamos, para conseguir eso se demandan muchas conversaciones, negociaciones, y todas las fuerzas que integran el Senado tienen que intervenir. Entonces no es una decisión de la Libertad Avanza. La Libertad Avanza intentó hacerlo, fracasó en la posibilidad de obtener pero el manda apoyo, los pliegos, ¿no? Pero manda los pliegos mandó los pliegos, por eso fracasó en que se aprobaran. Por lo cual, en el futuro, el presidente mandará los pliegos cuando se esté en condiciones de que sean aprobados. No va a pasar por el mismo camino 2 veces, ¿no? Bien, jefe de gabinete, gracias, Guillermo Franco. Hasta luego, Marcelo, y a toda la mesa. Saludos. Gracias, Guillermo Franco, aquí en Nuestra Mañana. Es la marcha